aquí nos reencontramos. Segundo programa de Juntos, pero no revueltos. Vamos Un aplauso. a esta segunda Dios semana mío. de análisis, ¿vale? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aunque, Señora Indira Urbaneja, ¿cómo está usted, señor Pedro? ¿cómo le va? Calentando los motores. ¿Cómo estás tú, Pedrín? Todo bien, todo tranquilo. Por este programa nadie está apostándole a nada. Sin embargo, nosotros estamos condenados al éxito, Sin duda alguna. condenados a, digamos, a reverdecer las redes sociales. Sin duda, dar la batalla comunicacional que en este momento es vital, porque yo creo que en momentos, bueno, del fake news, en el momento en el que inundan las redes con aquellas granjas de bots, que nosotros salgamos a decir, a tratar de decir coherencias dentro de las incoherencias, creo que le hace un bien al país, incluso a nuestros haters, porque los ubicamos un poquito de por dónde va la cosa. ¿Qué dice el señor Michel Caballero, por favor? Bueno, Láncese. muchas cosas están pasando en el tema electoral. Bueno, avanza este cronograma, ya llegó la Unión Europea, llegó la gente del CELA también a nuestro país, expertos electorales, es decir, bueno, El Centro Carter. el Centro Carter, todo el mundo está diciendo, todo el mundo quiere estar. Pendiente del abuelito Carter. Y El el abuelito Carter abuelito. siempre es el encargado de, bueno, de generar las condiciones y la confianza, al menos, en términos electorales. Ha sido un buen enlace de nosotros los venezolanos con los Estados Unidos. ¿Cómo- La verdad cómo- que sí, yo reivindico el trabajo del Centro Carter. Y del CNE, ¿cómo va el CNE? Porque, bueno, no toca fácil, ¿no? No le toca fácil tampoco al doctor Amoroso. Sobre todo, bueno, venimos de procesos complicados y sin duda parece una encrucijada en momentos en los cuales se ha dicho que el imperialismo norteamericano quiere reimponer ahora de una manera renovada la doctrina Monroe sobre América. Eso no es malo, porque eso lo sabemos. Mira, la doctrina Monroe va a seguir ahí y no la van a desechar hasta que algún día el gobierno de Estados Unidos cambie su postura imperial, que eso yo lo veo muy difícil. Lo que no debe ser posible es que venezolanos, es que gente nuestra o gente que se dice llamar venezolano, yo no creo que ellos sean venezolanos, defiendan esa doctrina. Y bueno, el programa pasado hablamos de esas infelices declaraciones del patio trasero, pero Ya sé, papi, ya no, no hablo más. Esas declaraciones fueron horribles. Sin embargo, yo veo un cambio y veo movimientos en el ámbito de la política exterior de los Estados Unidos. En estos días, el señor Joe Biden decía que el cargo de espionaje a Julian Assange, pues estaba planteándose retirársele. O sea, pudiésemos estar a puertas de la liberación de Julian Assange, no sabemos. mira, ese ha sido un tema que le ha pesado a los norteamericanos. Estamos en campaña, ya la campaña norteamericana empieza a avanzar, empieza a entrar en calor y bueno, los demócratas de izquierda le exigen a Biden esta acción. Entonces él tiene que escoger entre esto, que además viene muy golpeado con el tema de la guerra, porque también los demócratas de izquierda le han reclamado por la ocupación de Israel en Gaza. Sí. Entonces digamos que esta acción en favor de Julian podría ayudar Pero si a se- Biden a reposicionarse. Pero si se en el logró encuentro. Free Alexa, se puede lograr Free Assange y debería ser un clamor mundial porque estamos hablando de los medios de comunicación, Muchachos. estamos hablando de la libertad de expresión y por eso nosotros que somos fieles defensores de la libertad de expresión, desde acá, desde Juntos pero no revueltos, no sé si todos están de acuerdo, pero yo sí. ¡Qué democrático! Mira, yo te voy No, a porque decir aquí algo. también hay puntos, aquí nosotros en todo no estamos de acuerdo. No, Estamos no, siempre de estamos acuerdo. en todo. Y No. cuando no Hay estemos de debate. acuerdo voy a colocar esto. La próxima semana yo también voy a Trae traer un mi alarma. pollito. Pero mira, tú tocaste un punto interesante que antes que avancemos con nuestro libreto, no quiero dejarlo escapar. El tema de Alexa crea un precedente en lo que es, digamos, las acciones o las negociaciones de Estados Unidos. Primero porque se decía que era imposible, porque todos los pronósticos eran que como el señor no había recibido condena, pues no podemos interferir Y con el como no se Departamento había de declarado Justicia. culpable. Pero fíjate algo, después le retiran todos los cargos. Ujú. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes dos y a la audiencia. ¿Cómo es que yo a Estados Unidos, después que monto la mega operación para capturar a Alex en Cabo Verde, porque eso fue una mega operación Un buque de guerra, logística, $50,000 diarios. militar, armamentista, porque la gente no sabe, la gente cree que fue que Alex lo agarraron en un aeropuerto y listo. No, ahí movieron buques de guerra. Hay gente que no sabe que ahí se movió un buque de guerra y no se Lo sabe. estacionaron al frente de la isla de Sal.
ya va, y lo que le ofrecieron, lo que el gobierno norteamericano le ofreció al gobierno de Cabo Verde, para que de alguna forma los dejaran operar todo Construir el una tema. embajada de más de 200 millones de dólares. ¿Por qué después que agarras al tipo en esa mega operación, te lo llevas a Estados Unidos, lo tienes preso, entonces no nada más lo liberas, sino que le quitas todos los cargos? Perdón presidencial. Esto es un tema sin precedentes que sin duda alguna, bueno, tú dices, wow, pero entonces ¿para qué hiciste todo este despliegue para después entonces entregarlo y sin cargo? Ah, es que te equivocaste, Ujú. pero no Y no te lo van a equivoques. asumir nunca. No, bueno, que no lo quieran decir porque implícitamente lo dicen, al Y que, quitarle todos los cargos, imagínate tú. y que hay un elemento interesante, que es que le levantan los cargos justamente después que él llega a Venezuela, Sí. ¿no? Eso también hay que Mira, destacarlo. les voy a decir, Porque en ningún momento él, digamos, asumió como eso, como un hecho cierto, ¿no? Claro. Las acusaciones que se le hacían. sí, y les voy a decir algo a los dos. Yo tengo una fuente que era el que me hacía la cronología de todo lo que pasó con el tema de Alex Saab en Estados Unidos. Y él me dice, Indira, en estos momentos Alex Saab tiene un expediente en Estados Unidos mucho más limpio que el tuyo y que el mío. Claro. Entonces tú Sí. dices, Quedó sin nada. las Lo único que le dijeron contradicciones fue del no haga sistema. una película en Netflix, no vaya a hacer una serie de televisión, no vaya a hacer tal Sí. cosa y absténgase de demandarme. Por favor, se lo pido, por favor. Pero por eso nosotros decimos, si liberaron a Alex Saab y supuestamente el riesgo político, que también nosotros lo analizábamos en el anterior capítulo de Juntos pero no revueltos, que hay alguna gente que le tiene una especie de redefobia porque está, digamos, en tela de juicio el tema de la opinión pública, que la opinión pública es maleable en todo momento, pero si lo hicieron, porque al principio decían, no, que si sueltan a los sobrinos, el riesgo político y el peso político No va a pasa ser nada. una cosa, bueno, soltaron, digamos, le quitaron, porque además también fue un mecanismo de chantaje, liberan a los sobrinos que no tenían ningún tipo de, digamos, de deuda pendiente con la justicia de los Estados Unidos y no pasó absolutamente nada. Correcto. Liberan a Alex Saab y no pasa absolutamente nada. Al contrario, después les tocaba decir o les tocó plantearse o meterse la lengua en donde les podía caber. Lo cierto del caso es que el tema de Julian Assange es un tema que ha generado revuelo porque además también lo sacaron de la embajada, con el gobierno de Ecuador. Correcto. Y eso nos conecta también con lo que pasó, pero eso después lo vamos a analizar. Bueno, pero hablando de lo internacional y entrando en materia, una semana movida, Sí, muy movida. Llegó a Venezuela el presidente de Colombia, Petro, ¿no? Luego de, ya habíamos comentado, esas declaraciones que quizás no sabemos si fueron por falta de información, que quizás debido a sentirse presionado, porque además Petro hay que decir que Tiene temas tiene una internos. situación bien compleja en Colombia. Lo cierto es que vino y parece que le ha quedado muy clara la situación real de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, se reunió con Manuel Rosales y tuvo una llamada. O sea, Claro sí, que ya. hubo contacto con María Corina. Yo creo que, Bueno, yo pero creo que él no, Gustavo que Petro, no. Gustavo Petro Con o sea, Rosales. al menos Con en una Rosales. llamada telefónica se tuvo la conexión con algunos candidatos, candidatos Claro que presidenciales. sí. Porque él en su mensaje, en su tweet publicó, desde luego del encuentro con el presidente Maduro, dijo, me voy a reunir con sectores, con ese, porque además sabe que son varios sectores de la oposición. Y Sí, tenemos que insistir Yo en tengo, esto. mira, yo tengo varios amigos dentro de los candidatos presidenciales, aunque usted no lo crea, aunque a usted no le Rati, tu amigo parezca. es Rati. Yo tengo varios Tu amigo es amigos Rati. candidatos presidenciales, nos caemos a palo, hablamos, hacemos, digamos, ¿Con Rati? no, con otra gente, no es necesariamente con Rati. quién. De los 12, imagínese quiénes son amigos míos y usted se va a quedar sorprendido. Y me dijeron, el pana Petro me llamó. Mira, es que es así. Lo Sí. que pasa es que esto desmonta, y aquí entramos en otro punto, esto desmonta, digamos, esa teoría, esa lloradera de María Corina Machado y de su doble. Recordemos que la señora Corina Lloris es la doble de María Corina y Ujú. entonces Es el hoy- alter ego. el alter ego de María Corina, y hoy daba unas declaraciones, en estos días daba unas declaraciones, pero súper infelices, diciendo, bueno, que incluso que Manuel Rosales no era opositor, que cómo Petro se iba a reunir con él que no era opositor. Entonces fíjate cómo sigue la oposición lamentablemente perdida, extraviada, se siguen atacando entre ellos y entonces después le ponen la culpa al gobierno. No, es que estamos divididos porque el gobierno nos dividió, es que estamos mal, es que No, el lo que gobierno nos pasa es hizo que María trampa. Corina te quería otro tipo de consideraciones. Ella pensaba que en medio de esa agenda turbulenta del señor Gustavo Petro, después de esas declaraciones desacertadas, inclusive por Que el ya salió a canciller, aplaudir. inclusive el canciller, la señora María Corina creía que el señor Gustavo Petro la iba a invitar a un glamping a hacer, digamos, supuestamente una correlación
consideración, una reunión de pares. alto nivel para que ella supuestamente se sintiera bien. No hubo el glamping, no hubo esa consideración. Hubo la llamada como la hubo con todo. Lo que pasa es que para ella el resto de los candidatos no son existe. candidatos, no existen y entonces entra en la etapa de la negación. Mira, reposicionando la visita del presidente Petro, bueno, vino, qué bueno que vino, alivió muchísimo la situación, la tensión que teníamos. Viene por dos cosas. Viene primero que nada para limar esas pequeñas asperezas. Recordemos que el día anterior había estado nuestro canciller y el canciller de Colombia reunidos también. En Cúcuta. En Cúcuta, recordemos que, bueno, después de ese impasse, todos quedamos así como que en shock. ¿Qué viene ahora? Él vino por esto y porque Venezuela sigue ayudando a Colombia a construir su proceso Lo de dijo el paz. presidente. Están revisando todo el tema de la agenda de las conversaciones con el ELN. Este programa usted lo va a ver el día domingo a las 8, pero el diálogo comienza el día viernes. El día viernes 12 Mi cumpleaños. Eso. Y el domingo cuando salga el tuyo, el 14. domingo, vamos a celebrar el cumpleaños de quién? De Indriana. De Indira. De Mira, Indira. vale. Disculpa. Mira, Mira, que me van a regalar, por cierto. vamos a ver. Yo no sé, este te va a regalar un osito cariñosito. Un osito dormilón. Un osito dormilón. Mira. Amigo, estoy dolido. Mira, aquí el canciller de Colombia dice, nunca hemos desconocido al sector de María Corina Machado. Además, él destacaba que, bueno, había tenido algún acercamiento, ¿no?, de comunicación con... Esto lo decía el canciller. Petro no ha dicho, Petro oficialmente dijo, me reuní con Manuel Rosales. Pero Sí. yo tengo información de que hubo una Hubo una llamada llamada. con la señora María Y Corina. no fue una llamada erótica, fue una llamada a No, la de la línea reflexión. caliente no. No. Entonces, para cerrar el tema de Petro, creo que es muy positivo su visita, de que haya venido a Venezuela. Esperemos de que en los próximos comentarios que les toque hacer, primero llame, consulte. Creo que se tiene que reunir con todos los sectores, muchachos, y esto sí quiero ser bien Sí, enfática. hasta con Luis Ratti. Sí, la comunidad internacional no puede seguir escogiendo con pinzas su interlocución en Exacto. Venezuela, porque más bien le hacen un flaco favor a la oposición, los divide más, porque entonces empiezan las pugnas. Bueno, Petro A mí no me habló llamó. con Rosales, pero no habló de repente con Ratti. La Unión Europea vino y se reunió con Brito, pero no se ha reunido todavía, no sé, con el señor Edmundo González, que pasa es nadie que lo nombra. Vamos a empezar a hacerle campaña a Sí, Edmundo, lo que pasa porque es que me parece que es injusto lo que La está oposición haciendo con él. venezolana considera que las reuniones con Gustavo Petro tienen que ser una especie de confesionario de, digamos, para ellos librarse de las culpas, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y Gustavo Petro, hasta donde yo tengo entendido, no es psicoanalista para No. poder hacer este tipo de reflexiones o este tipo de terapias. Gustavo Petro es simplemente un presidente que también tiene muchos problemas y además Muchos hay retos. muchos problemas en Latinoamérica que hay que atender. La violación a la embajada, en donde se está pidiendo que hasta que retiren Ecuador de la ONU, ¿no? Eso es un caso candente que está ahí y La que ha relación de la Unión removido la Europea. política internacional y la política nacional, porque desde acá, desde Venezuela, se ha condenado el hecho ecuatoriano, pero López Obrador también vino en una ofensiva y por eso es necesario. Y todavía el tema de Palestina que sigue doliendo y que ¿Cómo va a sigue quedar? llamando a la reflexión. Bueno, ese es uno de los tantos temas. El otro es Manuel Rosales. Manuel Rosales todavía estuvimos entrevistando esta semana a Antonio de Carri y él decía algo importante. A mí me llamó la atención porque Carri decía, casi digamos, parafraseándolo, él decía algo así como que Manuel Rosales siempre tuvo en mente inscribirse. Él decía, yo no me inscribí de la noche a la mañana, tuvimos varios días recabando los requisitos y los presentamos, porque Manuel Rosales aparece como que él levantó el teléfono o llegó al sistema y lo abrió 4 minutos 4 antes. minutos, una cosa increíble. A las 12:56, ¿no? a 11:56. Entonces, inclusive él dice, la plataforma engañó a María Corina Machado, o sea, los Claro. partidos tradicionales, entre comillas, engañaron a María Corina. ¿Tú crees que eso fue así? Es que no solamente creo, tenemos que recordar que en el programa pasado lo dijimos aquí, ya hay un precedente, ya esta película sucedió, o sea, nosotros seríamos unos especuladores de oficio si esto no hubiese ocurrido antes, pero esto le ocurrió a ella en el 2015, la traicionaron, inscribieron a Freddy Guevara y no inscribieron a su sustituta, que era la señora Isabel Pereira. Entonces, no estamos especulando. Cuando Esto es una especie de déjà vu, ¿no? Correcto, correcto. Aquí ninguno de los tres estamos especulando cuando decimos a María Corina Machado la traicionó, fue la propia plataforma. Pero aquí hay un hecho que no podemos dejar pasar bajo la mesa. ¿Quién estuvo el día que el CNE convocó para seleccionar la posición de las tarjetas? Juan en el Carlos tarjetón? Caldera, que estaba detrás de María Corina Machado.
Juan Carlitos, Apareció. Yo Juan estuve a Carlitos. punto de lanzarle un sobre. Agarra tu sobre ahí, Juan Carlos Caldera, por favor. Juan Carlitos salió a escoger y además yo lo vi muy feliz, yo no lo veía él molesto, lo vi con su No. lapicito en su Pa, pantalla pa, pa, inteligente, pa, pararara. escogiendo su lugar en el tarjetón. Es la hipocresía, pero a ellos no les conviene decirle al mundo que ellos sí tienen una representación en el tarjetón Que se y llama que sí Edmundo tienen un González. candidato. ¿Cuál es el problema? No, lo que Es pasa... filósofo también. No, el currículum de él no es Porque tan- lo que tan- sí te quiero decir, María Corina, es que cada vez que tú te quieras inscribir en el Consejo Nacional Electoral, esto va a pasar. Pon ahí, poncha, por favor, Marquito. Esto va a pasar. Corina Yori, esto va a pasar. No, ya no. Ah, y otros candidatos, esto va a pasar. Bueno, es que además la Agárrate. ficción de los 10 días antes de la elección para modificar eso ya se demostró que eso no es existe, posible. eso no va a ser posible. Ahora, fíjate, ¿qué va a pasar con María Corina? Uno se pregunta después del 28 de julio, porque ella todavía sigue haciendo alarde en las redes sociales. Está de gira. Agradecemos a yo no sé quién, le escribió a Italia, agradecemos a no sé qué congresista tal. Lo mismo que Guaidó, eso parece un papel al carbón. Pero Michelle, lo ¿tú mismo. no te diste cuenta que ellos habían planteado que supuestamente venían en una ofensiva internacional y que iban a hacer una serie la gran de marcha, de protestas? las Mira, en Madrid concentraciones. ellos tienen gente que jode. Nosotros que estuvimos por allá haciendo algunas gestiones por el tema de la libertad de Alex Saab en Madrid, mueven gente que jode. Yo vi 20 personas en una Sí, plaza de Madrid. Pero aquí es donde yo voy a ¿Por diferir qué? de ustedes dos. ¿Pero Porque por qué? ella tiene un plan. Ella tuvo presencia, porque además eso se monitoreó, 55 ciudades. Ujú. No importaba si habían 3 gatos. Mira, había una foto en Argentina, en un lugar en Argentina, que había 3 personas, eran 2 personas Sí. y un niñito. A ella no le importa si habían 30, 40, 50 o 100. María Corina está haciendo el preámbulo Claro. para su gobierno interino. Porque el peso que tiene eso, cuando tú dices, yo tengo capacidad de convocar en 55 países. Ah, no importa que eran 3, 4 gatos, pero ella hoy, en ese sector de oposición, puede decir, yo soy la única que convoca. Que Yo convoca. estoy convocando. Así convoques a medias. Aquí es donde entramos, así convoques a 2 gatos. Aquí es donde entramos nosotros, que a veces dicen, no, ustedes lo que hacen es reírse, análisis. No, aquí hacemos análisis bien profundo y metemos el dedo en la llaga. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma Claro, pero jocosa. en el proceso de escalonamiento yo lo que he visto es que de repente ellos han venido retirando y Sí, retirando y retirando pero ella está apoyo, haciendo porque campaña. en el Esta ca- semana estuvo en Yaracuy, anda Ah, haciendo pero giras, ¿qué va a hacer sigue con esa con su campaña si ella conformación de los no... O comanditos. sea, ¿qué busca ella? Ella quiere posicionarse como líder, entre comillas, de la oposición, sabiendo que no se va a poder postular y no va a ser presidenta nada, o ella va a insistir para reeditar el guión Guaidó de que yo soy presidenta interina, El electa por plan nadie. siempre lo he mantenido y ahora con más fuerza lo sostengo. El plan de ella no es electoral, el plan de No. ella no es el 28 de julio. El plan de María Corina es, primero que nada, que la oposición fracase, que Ujú. vuelva a ganar Nicolás Maduro. Si hay una Desconocer las persona- elecciones. Si hay una persona que hoy quiere que Nicolás Maduro gane, es María Corina, porque eso le permite a ella decirle a la oposición, plantearle el... Maduro ganó fue por culpa de ustedes porque Mm. no me apoyaron a mí, Eso es porque no se importante lo que retiraron dices. conmigo. Yo sí ahora voy a seguir hasta el final. Mueren esos sectores de oposición desde el punto de vista del Sí, radicalismo. pero uno no necesita ser tampoco extremadamente hermenéutico en las investigaciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el señor que tiene bastante incontinencia verbal, que es el señor Donald Trump, no haría el segundo gobierno del Esa es la interinato pregunta. 2.0. La pregunta es, ¿le compraría a la comunidad No se la compra. internacional el paquetazo de un segundo gobierno en el exilio? Que además sería más difícil Ujú. porque ya no sería bajo la base de De la que- figura de de la la- Asamblea ajá. Nacional, sino que ella tendría Mira, que decir, dos- apóyenme porque dos yo Por eso, cosas- por eso dos digo, cosas de no van- líder. dos Decirle cosas- ya yo soy líder. Dos cosas, de algo. dos cosas no van a pasar. Primero, que Donald Trump no va a apoyar a María Corina en una segunda aventura porque eso le generó bastante riesgo y bastante, digamos, imágenes negativas. El solo hecho de que nosotros estamos a puertas de una guerra que tiene su expresión ahorita con el tema del bombardeo de Damasco, Sí. con el tema de que Irán en cualquier momento puede responder y eso se puede convertir en un escenario bastante dantesco, ¿verdad? El otro tema es que el señor Donald Trump tiene una serie de aliados, digamos, de amigos. De hecho, en estos días decían que Donald Trump era el candidato de la paz.
porque se reunió con el de Corea del Norte, porque Está se más reunió con pacífico Putin, que etcétera, Biden. etcétera. Entonces, el hecho ese de que planteen como una esperanza fallida, ¿verdad? Una retórica que está condenada al fracaso, que es el tema de que María Corina va a ser apoyada por Donald Trump, ese cuento no se lo coman de manera fácil, le estamos haciendo un consejo. Y el otro tema que es el tema de la reactivación de las sanciones. A Estados Unidos no le conviene entrar en un conflicto espurio con el caso venezolano de, por ejemplo, ya se está planteando de que la sanción esta número 49 ya se vuelva a extender, digamos, renovar la licencia 49 hasta después de diciembre. Inclusive se lo van a endilgar al candidato presidencial que quede como presidente en octubre. Correcto. Entonces, este tema de que yo voy a contar con el apoyo de Donald Trump y yo voy a yo voy a quitar el tema de la renovación de la licencia 49 es mentira. A los gringos les interesa el petróleo venezolano. Ahora, hay otro tema también que bueno, uno se pregunta, viene la elección del día 28 y, bueno, gana el presidente Maduro. ¿Crees tú que en el escenario, es distinto a lo que ocurrió quizás o lo que pasó en el año 2015 o en el año 2019, hay países que tú crees que no vayan a reconocer ese proceso electoral? ¿Es distinto el escenario político internacional con respecto al año 18? Bueno, aquí vamos. Pedro había dado la respuesta. Yo se la voy a reposicionar. La respuesta es: ¿compran o no compran el plan? Eso depende de si hay guerra en el Medio Oriente. Eso depende de la estabilidad geopolítica. Este tema de si reconocen o no reconocen a Maduro está directamente relacionado a cómo se va a mover el tablero. En todo caso, si el tablero, como hoy todo apunta, el momento en el que estamos haciendo este programa y sale el programa, todo apunta en que el Medio Oriente está entrando on fire. Está entrando bajo fuego. Siendo eso así, a Estados Unidos y a los aliados no les interesa un problema en Venezuela. Les interesa, por el contrario, seguir entendiéndose con Nicolás Maduro, que aquí es donde entonces los radicales dicen que a mí el gobierno me paga. Mira, aquí traje la plata, este fue el último bono de guerra que me pagó Maduro. Aquí traje mi plática, con esto te voy a invitar a salir. El a ti monopolio, también, sí. aunque sea un perro caliente en Plaza Venezuela. Y yo les voy a decir por qué me paga el gobierno según ellos y aquí está el dinero. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro hoy es el único que puede garantizar la estabilidad, gobernabilidad del país. Usted me dice, bueno, pero tú te volviste loco y lo que queremos cambio y los que queremos que Maduro salga así, pero es que, señor, gobernar Venezuela no es fácil. No. Un gobierno postchavista es la cosa más difícil y compleja que va a tener que Más enfrentar. dantesca. Que va a tener que enfrentar la oposición. Y por eso es que muchos de ellos prefieren seguir en el exilio que venirse aquí a construir una fuerza política porque saben que no van a poder gobernar. Gobernar después del chavismo no va a ser fácil. Los grados es más, yo no veo en ningún momento una entrega directa del chavismo a la oposición. Yo lo que creo que ¿Cómo que no la ves? momento, No entiendo ahí. No, yo lo que creo que en algún momento puede haber una variación dentro del chavismo como existió en el peronismo y puede ir habiendo una variación dentro del mismo chavismo que termina en algún momento entregándole el poder a alguien de oposición y el chavismo vuelve otra vez al juego como en cualquier juego democrático. Pero hoy, ¿ustedes dos ven posible que gane Manuel Rosales y que Manuel Rosales pueda realmente gobernar al otro día eliminando todo No, porque además, si Manuel Rosales todavía no ha podido ser candidato al unísono de la oposición, imagínate la variabilidad, ¿verdad? Imagínate la expresión disonante en términos, digamos, políticos, éticos, morales que hay dentro de la oposición. El gran problema que tienen hoy los candidatos de oposición es que si ellos no logran unificarse entre ellos mismos, no logran unificar sus fuerzas, ¿cómo logran unificar el país? Y esto es un país que necesita reunificación. Gobernar este país, mira, imagínate tú que el candidato opositor que llegara a ganar, lo primero que tiene que hacer al otro día es ir a saludar a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y a Padrino López, ministro, y a todos los alcaldes y todos los gobernadores. Y al fiscal Tarek William Saab. No es fácil, señores. O sea, hay dos formas, muchachos, y siempre lo he dicho, de hablar de política. Desde la Realpolitik, donde tocamos temas álgidos como estos, donde la gente dice, bueno, pero ¿qué me estás queriendo tú decir? Que Maduro nunca va a entregar el poder o que nos tenemos que calar el chavismo forever. No, eso es una discusión y es responsabilidad de la oposición construir ese puente de plata para que en algún día, en algún momento, el chavismo
suelta el poder y se los puede entregar a ellos. Mira. Ahora bien, y hay otra forma de analizarla, con los intestinos, que es con lo que normalmente ellos hacen, analizan la política de los intestinos y por eso es que se caen a mentiras a ellos mismos y le caen a mentiras a su gente. Pero hay un sector opositor que no necesariamente es el radical, mientras que Rosales todavía no sabe si va a llegar o no va a llegar, porque Si Rosales se dice, inyecta votos o no. te entrego la tarjeta, no te la entrego, la agarro, tómala, te la presto. Hay otro sector que está avanzando, que parece una posición, entre comillas, quizás más potable, o una oposición, digamos, que no va por lo radical, que donde ya se está hablando de quizás algunas alianzas, ¿verdad? Carri dijo, en los próximos días conocerán de sectores o candidatos de estos que están inscritos, por cierto, que es lo que vale para esa sustitución, o mejor, he dicho, esas alianzas o renuncias, me van a apoyar. ¿Quiénes serán o quiénes podrían ser? Ujú. No, es que ¿Quiénes lo podrían ser? dejábamos Y él pendiente. me habló de 4. Van a quedar Ajá, 3 o a ver. 4. Él me habló de 3 o 4 te que van a dijo quedar. nombre? No me dijo nombre. No, es Pero van a que quedar 3 o 4. ahorita es muy rápido. Este es un Hacer el programa. análisis, claro. No, es que cuando usted Pam, vea este param, programa apenas param, van a param. faltar 105 días para la elección y es muy rápido decir cómo va a terminar la Y alianza. Pero faltan sin que duda, hasta el 18, 19, hasta qué día? 20. hasta el 20 de de abril. 20 de Hasta el abril. 20 de abril. Mira, lo que sí te puedo decir es que ese tarjetón no puede quedar con 12 candidatos. Para ellos va a ser muy cuesta arriba salir a defender o a buscar el voto, incluso en el electorado, con tanta división. Cómo defienden la postura de por qué no fueron unidos. Pero fíjate algo. Hoy, si hay una sustitución que se está discutiendo, es, y lo tenemos que decir, la de Manuel Rosales o la de Edmundo González. Porque yo no veo difícil que entre los que son en Carri, Brito, Luis Eduardo, Juan Carlos Alvarado, entre esa gente termine de haber algún tipo De acuerdo. de alianza. Mm. Lo que yo sí veo difícil es lo que están haciendo ahorita, que están tratando de doblegar a Manuel Rosales, como la señora María Corina. Tú no ves a Rosales renunciando. Mira, yo creo, ¿Para apoyar a quién? bueno, No. yo creo que si Rosales lo hace, seguirá. yo creo que si lo hace, muere. Como el Si llanero solitario, hermano. Si Manuel Rosales declina Se a acaba favor de políticamente. Edmundo González, o sea, muere. Sí. Muere Muere. inclusive pensando en la regional. Muere. Ahí murió. Muere. Porque muere. ¿con qué cara se presenta él ante Muere. los zulianos? Recuerden que esta es la última elección, digamos, el él, último sí. signo De político muchos que tienen estos sectores, hermanos. Son personas que tienen La última vuelta. 74 años, Sí. 76 años, que ya Bueno, es la, pero- es pero- la pero- última, pero es la la señora última. Yori está ahí. Sí, Bueno, Tiene- pero que siga de comentarista Uno no sabe. deportiva, hermano, porque Le va es, la, mejor. es, Puede es el ser. único lugar en donde yo la he visto que Se ha destaca. logrado revitalizarse, hermano. Mira, fíjense es algo. tendencia. A la Madrid. Lo que se está jugando en este momento en el sector más extremo es el apoyo, o bien sea de Edmundo González renunciando a favor de Manuel Rosales, ¿Qué va a pasar? Eso va a o pasar. Manuel Rosales renunciando a favor. Yo también le doy mucha Yo soy credibilidad. pitonizo, hermano, y yo les digo una Correcto. cosa. El señor Edmundo González va a renunciar a favor de Rosales. Rosales va a quedar como el llanero solitario y va a transitar, digamos, condenado al fracaso. En porque A él le va a ese pasar como escenario. Henry 8 de julio. Falcón. Claro, pero en ese, ¿cómo? Como a Henry Falcón en el 18. ¿Qué le pasó? Que fue cuestionado, que lo atacaron, que le decían alacrán, que era gobiernero y se quedó con las tablas en la cabeza después. El problema de Henry fue que Y después perdió. no fue a Y defender. después desconoció Porque no las defendió, elecciones. porque no defendió sus votos. Además, primero tuvo una votación importante. Y todavía no había llegado al mediodía y ya el tipo estaba cantando fraude. Esos son los errores que en política No, deben y mira, y cometer. ahí está condenado a pintar paredes allá en Barquisimeto. Ahora- No lo quieren. La almiranta Carmen Meléndez después le dio una pela. Está por eso. tratando de revivir. Está pero- tratando ¿Qué de es lo que revivir y Rosales, no puede. Rosales se ve en ese espejo? Mira. Si yo me retiro, ¿cómo me presento después? La pregunta no es esa. La pregunta es, en un escenario que yo también le doy una valoración importante al escenario que dice Pedro, donde un Edmundo González termina apoyando a Manuel Rosales y Manuel Rosales se termina presentando con la tarjeta de la MUD también. En ese escenario, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer la señora María Corina? Yo creo que María Va a Corina se está llorar. quedando aislada. Va a llorar. Sí. Se está quedando sola. El hecho de que Gustavo Petro haya venido y no se haya ido a sentar con ella en Bejucal como ella lo esperaba, creo que eso ha sido para ella un golpe mortal. Creo que se está quedando sola. Porque el ego la eclipsa, el ego no la la- eclipsa. no la van a acompañar en su plan de la abstención. La comunidad internacional no va a apoyar ningún plan en favor de la Implosionar las abstención. elecciones del 28 de julio. Y el único camino que a ella le queda Ujú. es precisamente uno. Edmundo González se va y apoya a Rosario. Ok, ¿qué le va a quedar a ella? Decir, yo no los apoyo. O sí los apoyo.
Pero ella lo que siempre va a jugar es Al fracaso. al fracaso, Al a fracaso cantar de todo. fraude, a decir que la elección fue fraudulenta, a decir que la oposición negoció, que esa oposición arrastrada se arrastró a los pies del gobierno, negoció con el gobierno, me dejaron a mí solita. Ella lo que está buscando, escuchen bien, María Corina está buscando es sobrevivir al 28 de julio. A ella hoy no le importa si hay elección, si no hay elección. A ella lo que le importa es cómo sobrevivo. Y su plan ya hoy, que Bueno, ella se sabe hay alguna derrotada. gente que considera que las elecciones del 2024 son la última alcabala. Lo decía el señor Juan Barreto, Sí. que por ahí le filtraron un audio al señor Barreto diciendo, bueno, los mecanismos de negociación, cómo ellos, por ejemplo, están siendo abandonados por el mismo señor Conde del Guácharo. Y ven este mecanismo como el mecanismo de una supuesta transición ordenada, en donde el señor Barreto dice que el presidente va a desconocer las elecciones, de que el presidente va a tumbar las elecciones, que el precio por su cabeza determina de que el señor Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, pretenda sabotear el proceso electoral para no negociar después con los gringos, que lo que está en juego Vale. o lo que está en riesgo es la vida política de Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Las Rodríguez. conversaciones entre los norteamericanos y el gobierno siguen, continúan, no se han detenido. Eso es lo primero que tengo para Mm. decirle. El tema, y aquí entramos en otra arista de lo que tenemos planteado conversar hoy, el tema de Tarek El Aissami. Ajá. Eso ayuda a reposicionar de alguna forma. Hay gente que me ¿Tú crees atacó que fue porque una yo dije, estrategia electoral eso? Como dice Marco Rubio, por cierto, que apareció, dijo que eso era una estrategia del no, gobierno. no, fíjate que yo creo que los tiempos en política, y esto no es malo, bueno, yo estudié mi tema de marketing político a lo Maquiavelo. Los tiempos, tú puedes hacer que los tiempos en política coincidan, pero fíjate algo. Hace un año empezó la trama, a develarse la trama PDVSA Cripto. Cripto. Eso fue en marzo del año 2023. Más o menos coincide la fecha de que ha pasado un año de las investigaciones. Conversando incluso con una fuente gubernamental que tiene que ver con estos temas, con el tema de los bienes incautados, con todo el tema de las investigaciones, me dice, Indira, ha pasado un año y todavía estamos recogiendo bienes. Entonces, yo sí creo que es muy factible que a las autoridades les ha llevado un año y un poco más establecer más Pero aquellas responsabilidades. personas que están tratando de Y coincidir. Sí, coincidió. pero aquellas personas que están tratando de generar supuestamente la conseja por medio del cual los tiempos electorales coinciden con el supuesto encarcelamiento de Tarek El Aissami, ¿por qué no plantean la interrogante al revés? ¿Por qué, por ejemplo, no dicen que sí había un plan de un sector aliado de la derecha con otro sector que está metido aquí en el tema de PDVSA Cripto que estaban trabajando para el 2024? Correcto, pero no nada más eso, no asumen que ya había un plan para tumbar al presidente Nicolás Maduro. Claro. Entonces, vamos a esto, es que ahí vamos al reduccionismo, fíjate, durante todo este año, el sector más radical, sobre todo en redes sociales, ha estado diciendo, ¿dónde está Tarek? ¿Dónde está Tarek? Bueno, entonces ahora saben dónde está Tarek, pero el problema ahora no es dónde está Tarek, sino entonces, ¿por qué tardaste tanto? ¿O dónde O sea, estaba? o dónde ¿Dónde estaba? estaba. ¿Dónde O estaba sea, resguardado? en todo caso, la gente lo que tiene que pedir es lo mismo que pediría yo en todo caso, que el juicio y que todo el proceso que se le va a seguir a Tarek El Aissami, a Samar López y a todas estas personas sea público. La gente tiene derecho a saberlo. Y ahora entonces tú vienes y haces una lectura del marketing y tú dices, bueno, pero ¿eso ayuda o no ayuda? Claro que ayuda, porque este es un país que está ávido de orden y ávido de justicia. Eso moraliza Y además, a un eso sector. remolariza. No, Eso no, moraliza no. bueno, a los Eso venezolanos. polariza a todo el país. A todo el porque país. aunque- Sí, ciertamente. ¿Cuántos ministros de petróleo antes del chavismo habían estado encarcelados? No. Ninguno, Ninguno. ninguno. Entonces la gente que dice, no, que ustedes están tratando de ocultar algo, de que supuestamente esto hace parte de un eslogan o una estrategia electoral. No, hermano. Mira, no hay forma. Aquí hay gente que se comió la luz y gente que está pagando por el precio de haberse comido la Mira, luz. Pedro, no hay forma de que tú sacrifiques a una de tus piezas más importantes por un tema de marketing político. Sí. O sea, si lo que quieren hacer ver es que esto es una componenta y que Maduro llamó a Tarek y le dijo, mira, te voy a meter preso un ratico para yo ganarme unos Sí. puntos, Para eso tomar no una foto. existe, Sí, porque tomar una también foto. tenemos que recordar que Tarek no era ningún peón Correcto, en el correcto. tablero de No, ajedrez. no, Era no. una de las piezas más Más altas. altas, Y cuando y hay que decirlo. tú tomas ese riesgo, porque además, ¿por qué te hablo de riesgo? Y aquí nos vamos a meter en aguas profundas. Nosotros todavía no sabemos qué había detrás de Tarek.
Ujú. Nosotros no sabemos todavía cuáles son esas trazas de dinero que están por fuera. Nosotros no sabemos si el tema del golpe de Estado tiene que ver con conexiones Se habla de una internacionales. relación de él con Rafael Ramírez, por ejemplo, Tiene que entre haberlo, tantas. hermano. Todo lo que huele a Se ha hablado. petróleo huele a Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez ha logrado también construir unas relaciones sinuosas, incestuosas, entre la derecha más radical, que supuestamente lo atacaba, como es el caso de Voluntad Popular, y el señor Rafael Ramírez. La empresa que está haciendo, digamos, o que le hizo en algún momento determinado un cambio reputacional a la imagen de Rafael Ramírez es la misma empresa de la mamá de Y la Leopoldo misma que López. le trabajará a Luisa Ortega, por Y cierto. es la pues misma que le misma trabaja que aparece por a ahí Luis con unos Ortega. Twitter ahí súper buenos. Mira, El señor Simonovic pudiese estar relacionado con Tarek El Aissami y no lo y sabemos. no lo sabemos. Mira, aquí hay muchas cosas que se empiezan a descubrir y que los venezolanos tenemos el derecho de saberlo. Ahora vamos un poquito más allá. El tema de Rafael Ramírez, tú dices, bueno, por lo menos Tarek El Aissami está sancionado, pero tú y te preguntas, ¿por qué no está sancionado? Why no? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha metido ¿Por qué preso a no? Rafael Ramírez, por ejemplo? qué O no? Juan Guaidó. Juan Entonces tú Guaidó, dices, ¿por qué? bueno, porque es que aquí tenemos que recordar, y me van a disculpar, pero aquí muchas de las sanciones personales que se impusieron eran un negocio donde yo te llamaba a ti y te yo te las decía decía, que te las quitaba, señor te Pedro pagaban Carvajalino, tanto. te tengo aquí en la lista, pero si tú contribuyes con la causa de Venezuela, con la causa de la libertad, si usted me da 5 milloncitos, yo conozco de un caso, Sí. yo conozco de un caso que le estaban pidiendo 5 millones de dólares. Carlos y si Vecchio se la pasaba en eso, hermano. si pagaba los 5 millones de dólares, no lo Exacto. metían en la lista. Entonces, por eso es que ellos se molestan mucho cuando uno les dice en su cara que son unos inmorales, unos sinvergüenza. Esa oposición dijo que estaban luchando por la democracia y por la libertad, y es todo lo contrario. Ellos lo que han hecho es vivir de Se la han crisis. enriquecido. Claro que sí. ¿Tú crees que ellos, por ejemplo, tú crees que la comodidad que tiene Carlos Vecchio, que tiene Julio Borges afuera, ellos por la única forma de que ellos se vengan aquí es que vengan los norteamericanos, saquen a Maduro en pijama de Miraflores Maten 5 y millones de ellos- chavistas y borrador. y ellos entren, porque ellos no van a venir aquí ni a caminar calles, ni a sudar, ni casa por casa, ni a hacer política, porque la vida de ellos ahorita es muy fácil. Tienen dinero, tienen vocería, dinero y vocería que se tiene que acabar el 29 de julio, porque gane quien gane este país, gane Maduro, gane un opositor, el 29 de julio, esa falacia de la Asamblea 2015 tiene que morir. Ahora, en este contexto de las relaciones y los tentáculos de estos sectores o de estas personas con otros en el exterior que estarían atentando contra el país, donde se mueve mucho el tema del dinero, hablamos también del reposicionamiento que estamos conversando de la extrema derecha o el Plan Cóndor. En Argentina se habló recientemente de abrir un juicio contra el presidente Maduro. Y Diosdado Cabello. Ajá. Aparece Le el congelaron señor los bienes al expresidente Alberto Fernández. Alberto Fernández, pero apareció Boric también hablando ahora, El tren de llamando al Aragua, embajador, el ¿verdad? tren de Aragua. Entonces parece pasó en el Ecuador. tema de Ecuador. Vamos a pasar ese videito. ¿Eso será vamos, casual? vamos a pasar ese videito del señor, el video número 5 del señor Boric a propósito, y vamos con pinzas a tratar de hacer un diagnóstico y una radiografía a propósito de los medios y los miedos que están tratando de infundar y tratando de generar. Vamos a hablar y vamos a ver el video del show del tren de Aragua y ya venimos con juntos pero no revueltos. Un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica. Son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región. En todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable. Junto a esto nos preocupa además la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país. En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos, producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región. Y Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos.
Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. Por lo tanto, he tomado la decisión, después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto Van Claveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior Carolina Toá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria. Y además, acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también, eventualmente, ante organismos internacionales. Nuestro gobierno ha dado claramente cuenta de su compromiso restricto ahí está el señor en garantizar Gabriel una vida Boric segura de hablando todos quienes... del tema del tren de Aragua. Nosotros sí hemos dicho que se ha instrumentalizado este sentido o este significado y este significante con el tema del tren de Aragua, porque pareciera que existía el paraíso antes de que llegara el tren de Aragua a cada uno de estos países, que estos países no tenían problemas, que en Colombia no está el cartel de Cali, el cartel de Medellín, que hasta hace poco, mira, es en el gobierno de Petro que se ha venido, que yo empecé a ver imágenes de incautación de drogas como se están haciendo y se están mostrando. De hecho, hace poco vi unas imágenes de más de 1.000 kilos de cocaína incautado en la Guajira colombiana. Eso no pasaba, como no pasa en los Estados Unidos. Tú no ves en Estados Unidos incautación de 1.000 kilos de cocaína, 2.000 kilos, 3.000 kilos, 5.000 kilos de cocaína en uno de los países que es el ente receptor de la cocaína. Ahora bien, el tema, digamos, delincuencial de cada uno de estos países no se le puede endilgar al tren de Aragua, como no puede endilgársele al cartel de Medellín, al cartel de Cali, cualquier problema que se pueda generar en el ámbito de la atmósfera de la seguridad en Estados Unidos. Mira, lo que estamos viendo, las declaraciones infelices de Gabriel Boric, lo que es una gran manipulación. Fíjate que viene el presidente de Chile y mezcla dos temas. Mezcla el tema del tren de Aragua y mezcla el tema de las expulsiones de los venezolanos que han cometido delitos. Él lo que está haciendo, prácticamente, él no está preocupado por la seguridad de Chile, él no está preocupado por resolver el tema migratorio, él está preocupado por posicionar una matriz. ¿Qué tiene que ver el tren de Aragua con las personas que necesitan ser extraditadas o expulsadas de No tiene territorio chileno? absolutamente nada que ver. Nada que ver, pero él lo mezcla. Él dice, porque están cooperando con los Estados Unidos para expulsar. Lo que pasa es que ellos, un supuesto gobierno de izquierda, gobierno progresista, en uno de los países en donde ha habido más acciones de xenofobia, si hay que garantizarlo, hay que caracterizarlo, es en son Chile en Chile y en Perú. Perú. Después le viene Colombia, que Colombia han asesinado un montón de venezolanos por su condición Y de el tema de nacionalidad. venecos y todo esto. Pero fíjate, no nada más Boric manipula con el hecho de mezclar a las personas que hay los migrantes, el tema migratorio de venezolanos en Chile, sino que manipula con el tema del tren Aragua. Pero además, él agarra y él dice, bueno, es que Venezuela, la mayor crisis migratoria. Mira, vamos a hablar de la crisis migratoria. Es una crisis migratoria inducida. Si Gabriel Boric no quiere más venezolanos allá, que empiece por pedir el cese de las sanciones. Porque el tema de esta gente es que después que buscaron inducir la migración, primero para agarrar plata, porque vamos entonces a pedirle que el gobierno de Chile nos muestre las cuentas de cuánto han donado el Fondo de Naciones Unidas para los Refugiados, Sí. cuánto dinero se ha dado para la diáspora O mano de venezolana, o mano cuánto, de obra barata. cuánto dinero, porque no hablan de las cosas buenas que también ha llevado la Y migración. esto hay que la recordarlo, migración venezolana. el fallecido y fenecido señor del helicóptero, el señor Sebastián Piñera, No, Sebastián Piñera, sí. él fue uno de los principales pregoneros y mensajeros de ustedes venezolanos vénganse acá sin pasaporte, no tienen necesidad de Claro, pasaporte. no, Fue un negocio. No tienen necesidad Pero de uno de los- cédula, si no tienen papeles, vénganse, No, que nosotros porque los recibimos acá. ellos lo que estaban buscando era que con la migración declarar que Venezuela era una amenaza para la región, era un estado Un estado fallido, y forajido. con eso Pedir 5.000 millones de dólares. no nada más el pocotón de plata que se han metido en nombre de la migración venezolana, sino además pedir la responsabilidad de proteger Ajá. el RP2. ¿Qué es eso exactamente? Eso también lo escuchaba en estos días en un video donde María Corina hablaba de eso.
Claro, la ¿Qué es eso? responsabilidad Es de importante eso. proteger es cuando entonces un Estado, un país que se hace ingobernable, donde supuestamente las autoridades no están en capacidad ni siquiera de controlar ni de atender a su gente, Hay que entonces tenemos que proteger a ese Estado, tenemos que proteger a ese pueblo y por eso intervenimos. Pe- Lo que no han dicho aquí es que la migración venezolana tiene un alto componente, sí, del tema de la crisis que estábamos atravesando Sí. como país, sí, pero esas crisis, esas olas migratorias comenzaron aquí incluso mucho antes del 2019, pero fue en el 2018, 2019 que ellos necesitaban todo este clima cuando ellos mismos lo auparon. ¿Y cómo lo auparon? Una de las cosas que yo decía, pero eso es un error, cuando le decía, usted es venezolano, no se preocupe si su pasaporte está vencido, si no tiene Véngase. documento, venga que aquí lo vamos a proteger. Entonces, bajo la excusa de que no, nosotros estamos protegiendo los derechos humanos de ellos. No, señor, aquí lo que teníamos era que en ese momento primero sentarnos para ayudar a resolver la crisis venezolana. Y resolviendo la crisis, tú frenabas la migración. Pero mira, yo les voy a decir algo a ustedes en resumen. Nadie puede hablar de la migración venezolana sin antes pedir el cese de las sanciones, porque Claro. entonces cómo yo como país recupero el ingreso para que la gente no nada más no se me vaya, sino que los otros Pero qué vuelvan. curioso que Boric no lo menciona. No. Qué curioso, ¿no? Pero hay que decir, no lo mencionaste a Iván Duque, que fue uno de los promotores justamente, el señor Julio Borges, cuando apareció diciendo que los venezolanos somos una enfermedad para la Contagiosa, región. una enfermedad contagiosa. Entonces, bueno, hay El muchas único que es cosas. un VPH contagioso es ese personaje, pero en el Ahora, ámbito no dejemos político. pasar la manipulación de lo del Tren de Aragua, porque si ustedes siguen, no es nada más Boric, esto lo están diciendo Claro, en otros Argentina. actores internacionales. Porque además Richardson allí tiene mucho que ver en eso. Han pasado muchas cosas raras. Aparece Richardson en Ecuador, apareció el tema de las supuestas bandas, bueno, se desató, digo supuesta porque en realidad hubo una situación, pero parece que se exacerbó, porque después de eso llegaron los salvadores, Estados Claro, Unidos. es que Claro. eso es normal. Y ahora llegaron a Argentina también a salvar Mira, a nosotros Argentina. estamos enfrentando una forma moderna de colonización. Ujú. Como ya un Y colonizador de no extracción llega, de mano de obra barata. la colonización ya no llega en una fragata y con la cruz y un cura e imponiéndote la religión. Ahora la colonización llega a través del fentanilo, llega a través de las sanciones, llega a través de las bandas delincuenciales. ¿Quién me dice a mí? Yo le voy a voltear la tortilla. ¿Quién me dice a mí que no son ellos mismos los que están alterando y los que están financiando y los que están promoviendo todo el tema del Tren de Aragua? Porque acuérdate que la estrategia de ellos es quebrarte los pies para después venirte a resolver el problema que ellos mismos crearon. Porque ahora yo te creería a ti que el gobierno es 100% culpable de toda la crisis y de todo si aquí no nos hubiesen sancionado. Y además qué tipos o sea, qué desfachatez y qué falta de pericia que los organismos de inteligencia dejaran entrar tanta gente del Tren de Aragua, inclusive dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ok, pero vamos a un caso. La mafia siciliana hizo estragos en el mundo y eso era culpa del gobierno italiano. Mira, el gobierno venezolano, nosotros los venezolanos, no podemos ser responsables del crimen transnacional. Yo me imagino que el canciller Iván Gil, cuando dice el Tren de Aragua no existe en Venezuela porque efectivamente en Venezuela esa banda se desarticuló. Yo me recuerdo que tú no podías ir incluso de Caracas a Valencia porque tenías miedo que los tipos en la autopista te lanzaran un Miguelito, te atracaran, te secuestraran. O el call center María. Y exacto, que te llamaban incluso desde las cárceles, todo, y después se identificaban como el Tren de Aragua. Es más, sucedían hechos aquí de la criminalidad y ellos se lo adjudicaban como tal cual banda. Eso aquí ya hoy no existe. Sí. Que mutaron, que se fueron. Bueno, ahí está el cartel de Sinaloa, lo decía yo en un El tuit. cartel de Sinaloa hace vida en El cartel de Colombia. Sinaloa o sea, hace vida y ha en un montón de Y ha lugares. comprado un montón de territorio Pero no por extensivo eso en Colombia. pero no por eso usted puede decir que eso es una política de Estado. O sea, el que pretendan hacer ver que si existe o no el Tren de Aragua operando en otras partes del mundo, eso usted no puede decir que eso es una política de Estado. Pero que es una también te voy a decir política que del el gobierno fue muy inteligente, yo sé que ya no va, pero el gobierno fue muy inteligente porque desarticuló las bandas, o digamos, esas bandas o esos sectores violentos que operaban en las cárceles, que estaban fuera de... Sí, Bueno, ¿oíste? Eso fue y por- importante. Aquí ahí es lo donde puse. y por eso lo Recuérdate dijo, que- lo dijo Donald Trump. En Venezuela no hay delincuencia. Toda esa se vinieron. delincuencia la exportaron para los Estados Unidos. Bueno, y por eso ellos no tienen problemas de delincuencia y nosotros tenemos problemas de delincuencia como si no existieran las maras salvatruchas, como si no Claro, existieran los carteles claro. mexicanos, como si no existieran algunas mafias, incluso
inclusive en Estados Unidos se habla de las mafias rusas, Correcto. de las mafias italianas, De de todo. todas las mafias que se concentran y que hacen vida en el Ok. juego de la droga y en el juego de la distribución de la droga dentro de los Estados Unidos, pero nos tenemos que ir, muchachos. No, yo antes de irnos le voy a decir algo porque necesito pelear con ustedes un poquito. Dale. Lo que es terrible es la política comunicacional y me molesta. Este gobierno no sirve para comunicar sus logros. Aquí bajó la delincuencia y Pero no ¿cómo lo que no dicen. sirve? ¿Pero por qué No lo lo dicen. dicen? Mira, aquí Lo que pasa es que son aquí demasiados dejaron, flancos abiertos, pero que digas que no sirve es dejaron. una falta de respeto de parte de Indira chicos. Urmaneja. No, sí, sí, Adicto. Hermano, no me la calo, hermano, ¿qué Aquí te bajó- pasa? aquí bajó la ¿Qué te delincuencia, pasa? no lo Tú no dicen. eres ni gobierno ni oposición, chama, Yo por eso es soy que es fácil Indira. calificar. ¿Ah? Yo soy Indira y hoy es mi cumpleaños. Ah, hoy y domingo espero 14. que lleguen los regalos a mi casa, a mis cuentas bancarias. Así que acepto todavía es celes, domingo, todo. son las 8 de la noche, ya las 9 casi, pero bueno, todavía hay chance, ¿verdad? Hasta las Tenemos 12 de hasta la las 12 de la noche, no vayan a hacer Mándele después como María Corina, que entonces me digan, no, el regalo no te llegó porque no me dejaron. No, Bueno. Tráiganme mi regalito. Bueno, nos tenemos que ir. Esto es Juntos pero no revueltos. La excusa perfecta para hablar de densidades emocionales, epistemológicas, lógicas, éticas y peripatéticas. Así que nos tenemos que despedir. Juntos pero no revueltos por la mejor agencia de Venezuela, Venezuela News, todos los domingos a las 8 de la noche. Tenemos que despedirnos. Chao, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao. Aplausos, hermano.